Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en cuando estéis viendo este vídeo del canal de Acupuntura Científica y Medicina Integrativa. Y hoy os voy a hablar de la historia de la medicina del calor, de las terapias del calor. Vosotros sabéis que en estos últimos meses estoy trabajando mucho con la acupuntura electromagnética. La acupuntura electromagnética estaría dentro de lo que es las terapias de calor. Me gustaría hacer un poquito un repaso histórico de cuáles han sido los principales hitos en lo que es la medicina del calor, desde los griegos hasta la medicina electromagnética de hoy en día, ¿no? Con las microondas, con las ondas terahertz, etcétera. Entonces, me gustaría un poquito compartir con vosotros este, este libro que estoy terminando ahora. Quiero informarles, aprovechamos ahora que estamos en directo, quiero informarles que hace poquito, ¿vale? Hace realmente bien poquito, he publicado, aquí os lo voy a compartir, he publicado estos dos libros, los tenéis en Amazon, que tienen que ver con el calor. Uno se llama Tratado de Moxibustión y Ciencias del Calor. Este lo podéis encontrar en Amazon. Y el otro libro que he publicado justo también esta semana es precisamente este otro, que se llama Acupuntura Electromagnética, ¿vale? Acupuntura electromagnética y, bueno, acupuntura electromagnética AME, que son las siglas. Estos dos libros estarían dentro de lo que son las terapias de calor. Son mis últimos trabajos que se han sido publicados. De hecho, justo el día 14 y el día 15 el tratado. Los podéis encontrar en Amazon, ahí los tenéis todos. Sin embargo, hoy estoy trabajando sobre un manual, un libro que es sobre terapia de calor, no sobre acupuntura electromagnética. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con una tecnología, la tecnología V-Power, la tecnología SEI, que tiene que ver con ondas electromagnéticas. Estas tecnologías estarían dentro del marco de las teorías del calor y pueden utilizarse no solamente en la acupuntura, sino que también pueden utilizarse en la fisioterapia, en la rehabilitación, en la medicina, en la oncología, la pediatría, en la osteopatía, en la quiropraxia, es decir, en muchas otras ramas del saber que no se circunscriben única y exclusivamente a la medicina oriental. Es por eso que estoy realizando este trabajo con un objetivo de ampliar muchísimo más el campo de mira de estas nuevas tecnologías. Así que os voy a compartir un poquito el libro, ¿vale? Para que yo no me deje nada. En este último trabajo que estamos desarrollando, el libro se llama Medicina del Calor, ¿vale? Y terapias electromagnéticas. Así que, bueno, ahí que vamos a tener. Lo que yo os quiero compartir es la historia. Primero que nada, la medicina del calor es una medicina que, aunque yo en lo que es el estudio histórico de esta técnica me he remontado como las primeras fuentes principales, un poquito así, básicamente, de alguna manera, egipcias. Esto realmente no es así, porque el calor se utiliza desde tiempos inmemoriales, es decir, desde los principios de la humanidad, que el ser humano ha utilizado el calor, los baños termales, las aguas calientes, como medicinas, incluso el frote con las manos, es decir, el masaje, de alguna manera también se puede considerar una técnica de medicina del calor, ¿no? Porque transmitimos ese calor. Sin embargo, podríamos decir que por poner un punto, ¿no? El principio, podríamos ver aquí eh, el famoso médico egipcio que de alguna manera podría ser el padre, el primer médico registrado en la historia. Ya nos hablaban de que utilizaban compresas calientes, envolturas calientes, sobre todo para aplicarlos en zonas doloridas. Pero no solamente el calor se utilizaba como una herramienta de medicina, sino también tenía un gran componente espiritual. De alguna manera, el calor ayudaba a equilibrar las energías del cuerpo. En este sentido, los antiguos egipcios son de alguna manera considerados vanguardistas, ¿no? Muy avanzados en las terapias, ya que usaban el calor de una forma terapéutica y de alguna forma ordenada. Este enfoque de alguna forma también se llevó a los rituales espirituales y amplió, porque el calor de alguna manera tiene que ver con la fuerza vital. El calor, de hecho, podríamos decir que el calor
es una de las características que define a la vida. La vida es un proceso dinámico, es un proceso sutil que no entendemos muy bien, pero que tiene muchas características. Lo vivo se mueve, lo vivo pulsa. Ahí la medicina china nos habla de la pulsación yin-yang, ¿verdad? Pero por otro lado, también es importante que nos demos cuenta que todo lo que pulsa también se mueve y todo lo que se mueve y pulsa también tiene calor. Por lo tanto, una de las características, no la única, pero una de las características importantes de la vida es que está caliente. Porque de alguna forma nuestra sangre está caliente. Uno podría preguntarse, ¿de dónde sale ese calor? ¿Por qué mi cuerpo tiene 36 grados y medio? Más o menos, ¿no? ¿De dónde sale esa fuerza? ¿Dónde sale esa, esa estufa interna? Pues bueno, evidentemente hoy sabemos que esto tiene que ver con la fricción de la sangre y que tiene que ver con el ciclo de Krebs en las mitocondrias, pero antiguamente, evidentemente, esto no se sabía. Y entonces, de alguna forma, ese calor se asociaba con el alma, se asociaba con la vida y se asociaba con esa parte espiritual y ritual que tanto los egipcios como también los griegos, no solamente los egipcios, utilizaron dentro de lo que sería ese concepto espiritual, ¿vale? Los egipcios empezaron a desarrollar sobre todo los baños calientes, las compresas, empezaron a desarrollar, fijaros, el calor se consideraba esencial para mantener el Ka, ¿vale? El doble espiritual, de alguna forma el alma, eso que nos ayuda a viajar al más allá. Y se aplicaba en el trabajo de, sobre todo, trabajar lesiones, contracturas, todo tipo de dolores, ¿no? De hecho, podemos encontrar en el papiro de Ebers menciones, ¿vale?, que incluyen el calor. Posteriormente, yo creo que valdría la pena también, evidentemente, señalar que la medicina china, que no tiene que ser porque posterior, porque podrían estar solapadas las fechas, también utilizaron el calor. Todos los que conocemos la medicina china, de hecho mi especialidad es la medicina oriental, sabemos que la medicina china desde tiempos inmemoriales también ha utilizado el calor, ¿vale?, como herramienta curativa. De hecho, hay una parte específica que todos conocemos como moxibustión. La moxibustión utiliza la artemisa, que es una hierba, ¿vale?, que se prende fuego y se aplica en diferentes puntos de acupuntura o en zonas del cuerpo. Vamos a ver referencias de esta técnica ya en libros tan antiguos como el Neijing, ¿vale? También vamos a ver que vamos a encontrar restos, ¿no?, de estas prácticas, ¿no?, en libros que se descubrieron en la tumba de Mawandi, no sé exactamente cómo se pronuncia, de la dinastía Han, ¿vale? Entonces, bueno, ahí vamos a tener referencias, ¿no?, en la medicina oriental. La medicina oriental, desde luego, aumentó muchísimo todo lo que es la medicina por calor. La moxa en puro, la moxa directa, la moxa indirecta, la moxa a través de cataplasmas, la moxa a través de plantas. La verdad que es un mundo importantísimo que estaría a la par con la acupuntura. Bueno, para no extenderme mucho más, también tendríamos otra contemporánea, que no tengo por qué decir que sería después de la acupuntura, sino que también contemporánea a la misma, tendríamos la Ayurveda. La Ayurveda, la verdad que la medicina india también incorpora de una manera muy potente el trabajo del calor. El trabajo del calor lo incorpora sobre todo bajo sus conceptos orientales, indios. Tenemos que entender la medicina ayurvédica para entender cómo aplican este calor según las constituciones, para equilibrar sobre todo los dosas, ¿vale? Ellos utilizaban baños de calor, utilizaban el Vedana, ¿vale? Son técnicas que usan el calor, los baños, el masaje con aceites esenciales calientes. La verdad que la Ayurveda en ese sentido aplica unas técnicas de calor muy agradables
que vamos a recibir. Si alguno ha tenido el placer de hacerse un masaje ayurvédico, sabrá lo que le digo. Y si no ha tenido el placer de hacérselo, yo recomiendo a la persona que esté escuchando este vídeo que se permita un masaje ayurvédico con aceites calientes, porque la verdad que no solamente es bueno para el cuerpo, hidrata, relaja, quita las tensiones, sino que también es muy bueno para la mente. Dependiendo del tipo de constitución, ya sea Vata, Pitta, Kapha o Kapha, va a tener un tipo de aceite. Por ejemplo, en Vata se utiliza el sésamo, en Pitta se utiliza el coco y en Kapha se utiliza la mostaza. Y dependiendo de estas constituciones, el especialista va a realizar un masaje específico. La verdad que es muy interesante. Sí que podríamos decir que un poquito más tarde tenemos a nuestro padre, al padre de la medicina, a Hipócrates, ¿vale? En la medicina griega se saca la teoría de los humores, se saca la teoría de los climas y de alguna manera Hipócrates, que saca los 4 humores, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, hace o de alguna manera empieza a sintetizar herramientas que puedan tener funciones terapéuticas, siendo por ejemplo el calor, ¿vale? Considerado importantísimo en el equilibrio, ¿vale? Para regular los humores. En la cultura griega tenemos que saber que, por supuesto, se empiezan a utilizar los baños, se empiezan a utilizar las compresas, se empiezan a utilizar eh, los ungüentos calientes, y hay que pensar que también se sociabiliza en los baños y también hay que pensar que de alguna manera tiene también un componente espiritual, ¿vale? Similar un poquito al concepto egipcio. La Edad Media, bueno, yo creo que la Edad Media es un continuo del conocimiento griego. Los árabes, desde luego, los árabes introducen mucho el concepto de la medicina del calor, los baños, las termas, etcétera. Y yo creo que ya nos vamos metiendo en nuestra medicina, ¿no? En la medicina moderna. Podríamos decir que finales, ¿no? Del siglo XIX, vamos a ver que empiezan a descubrir de alguna forma que la hipertermia, es decir, el aumento de calor en el cuerpo, puede ser una herramienta curativa. Antes el calor se aplicaba para quitar el dolor, relajar, limpiar, depurar, drenar, pero se dan cuenta que ciertas personas, cuando contraen infecciones, aumenta la fiebre, que no deja de ser una reacción hipertérmica, y gracias a ese aumento de la fiebre, de alguna forma se puede curar, o hay personas que de forma milagrosa han curado enfermedades como puede ser la malaria o incluso el cáncer. Imaginaros, ¿no? O sea, imaginaros que tú tienes cáncer, coges una infección, estás unos días con mucha fiebre y resulta que esa fiebre ayuda a la reducción del cáncer, ¿verdad? Pues esto, desde luego, genera unas pautas que a partir del siglo XX se empieza a considerar la hipertermia como una de las herramientas para, de alguna forma, curar el cáncer. De hecho, uno de los pioneros es el doctor Julius Wagner Juárez, que un médico austriaco, que este doctor que tenemos aquí en la foto introducía bacterias para producir fiebre y de alguna forma provocar una reacción hipertérmica que pudiera curar pues, ciertas enfermedades. La verdad que esto abre un mundo en inmunología que en otro libro, yo tengo un libro titulado Inmunopuntura. En el libro de Inmunopuntura hablo precisamente de cómo la moxibustión tiene que ver también con la inmunoestimulación. Y en este libro que estoy haciendo ahora mismo, que tendréis, yo creo que lo terminaré en un par de semanas, ustedes van a tener también toda esta información. Aunque si alguien quiere información en el tratado de moxibustión o en la acupuntura electromagnética, también tienen mucha información al respecto de todo esto, junto con el de inmunopuntura. Yo creo que son libros esenciales para poder entender el funcionamiento de las teorías del calor, la medicina oriental y la inmunología. Bueno, la hipertermia abre un campo muy bueno en oncología. De hecho, en este libro hay un capítulo entero de oncología y voy a sacar un libro entero de terapia B-Power y SEI en tratamiento oncológico. Aquí vamos a ver que la hipertermia se utiliza para el cáncer. ¿Por qué? Porque sabemos que las células tumorales
no viven muy a gusto con temperaturas altas. Por lo tanto, si yo consigo desarrollar una temperatura alta en el tumor, aproximadamente de 42 grados, esto va a hacer que las células entren en apoptosis, las células tumorales, y esto es buenísimo. Y además sabemos que la temperatura de las células normales pueden soportar perfectamente 35 grados sin que exista un compromiso a nivel molecular. Por lo tanto, quiere decir que las células sanas pueden aguantar precisamente sin ningún problema 40 grados, 45 grados, mientras que las tumorales a partir de los 42 empiezan a tener severos problemas. La verdad que es muy, muy interesante. Aquí empezamos con el desarrollo de ciertas tecnologías. Entraríamos dentro de las tecnologías basadas en las microondas, ¿no? en los campos electromagnéticos. Dentro de los campos electromagnéticos, vosotros sabéis que el campo electromagnético es muy amplio. La ciencia desarrolla la teoría de los campos electromagnéticos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ahora estamos en el XXI. Se fueron desarrollando tecnologías. Las primeras tecnologías, bueno, primeras no. Vamos a decir que las microondas empezaron a utilizarse también para la lucha para muchas enfermedades. Las microondas, nosotros tenemos una tecnología que es esta de aquí, la SEI. Las microondas están en el ancho de banda entre el radio y el infrarrojo, y estas microondas pueden servir para aumentar la temperatura, y en respecto al aumento de la temperatura vamos a tener las 4 virtudes del aumento de la temperatura. Hay un vídeo en mi canal de YouTube, que lo tenéis en la colección, que hablo de la tecnología acupuntura electromagnética, y hablo de las propiedades del calor. Ahí explico todo esto muy bien. Aquí lo que quiero solamente decir que gracias a las microondas aumentamos las temperaturas del cuerpo, y aumentando la temperatura del cuerpo vamos a conseguir muchas funciones biológicas positivas. Dentro de esas tecnologías, la tecnología SEI, que yo iré hablando de ello en otros capítulos, en otros vídeos, es una herramienta súper potente. Es esto de aquí. Nosotros colocamos los pies, encendemos la tecnología microondas, esto va a aumentar la temperatura de nuestro cuerpo, y esto lo podemos combinar con B-Power o con acupuntura. Yo os explicaré más adelante cómo. Y esto es interesantísimo. Luego tenemos los ultrasonidos. Os presento estos, que son los ultrasonidos de alta intensidad, los IFU. También tenemos los ultrasonidos convencionales, tenemos los infrarrojos, es decir, toda esta tecnología también la tenemos. Pero en este caso, ¿vale? La tecnología IFU es una tecnología que para mí es espectacular, porque literalmente quema, achicharra, pulveriza el tumor. Imagínense que ustedes tienen un tumor en el páncreas. Se ponen en esa máquina y sin que le hagan nada, le queman todo el tumor. Ese tumor se convierte en ceniza y usted sale en 5 minutos caminando con el tumor totalmente destruido. Increíble. Evidentemente tiene sus limitaciones. No podemos hacer eso, por ejemplo, en órganos huecos. Evidentemente, en el intestino no, porque te queman el intestino y luego, ¿qué pasaría? Se te hacen un agujero ahí, ¿no? Pero en ciertos órganos es una herramienta importantísima. Y luego ya tenemos tecnologías más avanzadas como las ondas terahertz. Las ondas terahertz también emiten un calor vibracional, que hace que las células empiecen a aumentar su movimiento molecular. Esto aumenta el calor celular y el calor del tejido. Las ondas terahertz no son microondas, sino que van a estar entre un ancho de banda entre el microondas, ¿vale? Lo vamos a ver aquí, mirarlo aquí, tenemos aquí, ¿vale? Para que veáis, creo que no se ve. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Lo tenéis entre el microondas y los infrarrojos. Aquí vamos a tener ese ancho de banda. Mientras que las microondas están entre la onda de radio y el infrarrojo. También coge un poquito las ondas terahertz, pero están más hacia arriba. ¿Vale? Nosotros utilizamos la tecnología B-Power. La tecnología B-Power es este dispositivo, ¿vale? Que emite la frecuencia, la onda terahercio, y esto lo que va a hacer es calentar el tejido de una forma localizada con unos objetivos concretos. Y podríamos decir que esto sería un poquito todo lo que sería el estudio desde la cultura, vamos a decir, ancestral, hasta la tecnología hoy de ondas terahertz, de IFU, de infrarrojos
incluso de toxinas también. También necesitamos toxinas y provocamos hipertermia. Una hipertermia diferente, una hipertermia mecánica o fisiológica o electromagnética, pero no deja de ser aumento de temperatura. Bueno, familia, si les ha gustado este vídeo, pues ya saben, compártanlo. Y bueno, a ver por aquí, segundito, que estoy transmitiendo en directo. No vaya a ser que tenga alguna pregunta, que yo me he entusiasmado y, y me he puesto a hablar con ustedes, pero no sé si tengo alguna pregunta en el... No, no veo preguntas aquí. Vale. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues familia, un placer muy grande estar con ustedes y les veo en el próximo capítulo. Chao, chao.